Muy buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la nueva sesión del curso de Química Orgánica 1. Y, a ver, háganme recordar, pero creo que nos quedamos aquí la clase pasada, ¿cierto? A ver, ustedes que están más... Profesor, buenas noches. Buenas noches. Profesor, antes que empieces, profesor, ¿nos puedes explicar una parte, por ejemplo, de tarea número 1? Porque, A ver, dime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dígame. de tarea número 1, profesor, ¿nos puede explicar un favor sobre la ejecución, sobre la tarea? Si tienes tú ahí, puedes mostrármelo o puedes decirme de qué trata, porque como ya estoy grabando la sesión, ya no, me hubieses dicho antes, porque empiezo a grabar la sesión, ya no puedo abrir ningún archivo. O al menos no puedo. Tienen duda, profesor, por eso quería preguntar. Por eso dígame, ¿de qué trata? Pues tienes que decirme. Sobre... Profesor, una consulta. Yo creo que estoy ahí con el mismo alumno. La consulta era ahora sobre el trabajo que nos dejó en la práctica, sobre el compuesto, determinar un compuesto para, teniendo los productos, y usted nos pone ahí, dice, mediante la ozonificación, y después, seguido del sulfuro de dimetilo, y se lava con agua. Igual estuve leyendo la PPT, yo lo he resuelto, y me salió un producto, pero en este caso me salió una cadena, no cíclica, me salió una cadena que la llamé 4-metil-dec 4-en-1-ino, ¿no? Para determinar, pero yo lo que quería consultarle aquí era, eso de utilizar el sulfuro de dimetilo, no fue un procedimiento que usted nos explicó, pero sí sé que... No, ese es el catalizador, nada más. Exactamente, a eso me refería, sí. Que nos aclare para estar seguro, porque aquí el proceso solamente es de la ozonificación, ¿es así? Nada más, ozonólisis, nada más. Perdón, de la ozonólisis. Entonces, entonces simplemente rompemos por ozonólisis y el compuesto así que... es. Exacto. Entonces, nada profesor, más. Eso es todo. Yo no le puedo mostrar ahorita la figura porque no tengo cómo compartirle, pero por ejemplo, a mí me salió esta cadena y yo, según su teoría, la que usted nos explicó era, por ejemplo, si tengo dos ácidos carboxílicos, sí o sí, en este caso teníamos que tener, bueno, un triple enlace, ¿no? Un triple enlace, correcto, sí. Y para que aparezca el aldehído, tener sí o sí también un doble enlace, porque si no, no habría forma. ¿Sí es correcto? Sí, está bien, claro, sí. Claro, ya estoy recordando, es una cadena, pero ustedes les dan los productos nada más. Lo que tienen que hacer es unir esos productos para formar una sola molécula. Es como que tienen un rompecabezas de 3 piezas, creo, ¿no? O de 4. No me acuerdo si son 3 o 4 piezas. 3 piezas, con 2 3 piezas. Entonces simplemente junten esas 3 piezas y en el punto de unión tienen que poner la insaturación. Y eso es todo. En el punto, claro, ya. Claro, por donde están los grupos funcionales, por ahí los tienes que unir a las piezas. Exacto, claro. Ya. Y ahí pones la insaturación, ¿cierto? Y ya está. Claro, ahí de todas maneras ya no aparecen pues los radicales, ¿no? Simplemente los dobles enlaces que los partimos. Nada más, correcto, nada más. Profesor, en la segunda parte, usted nos da también los compuestos para ozonificar. En este caso, bueno, me parece que es más simple, solamente rompemos. Nada más, romper. La parte de ozonificar y reducir es igual que lo de arriba, ¿no? La reducción también. Exactamente la misma reacción. El catalizador. En la pregunta 3, profesor, en la pregunta 3, bueno, se rompe, pero aquí solamente tenía una duda en nombrar al compuesto, porque como usted nos pide encontrar la estructura y nombrar al compuesto, por ejemplo, en la pregunta 1, que es la de la hidrogenación, no hay problema porque solamente rompemos y sale el alqueno, ¿no? El ciclo alqueno, el alqueno. Pero en la 2, cuando ya es por el permanganato de potasio en caliente, por ejemplo, a mí me sale rompiendo este mismo alqueno de la estructura que yo he dado, me sale también un ciclo alcano con dos Insaturaciones. No. Con 2 radicales carboxílicas. Se me fue el nombre del radical carboxílico, pues, ¿no? Entonces, era porque me salió un hexano, en el 1 y en el 2, con 2 radicales carboxílicos, que ahorita se me fue el radical, más
ya, más un alcano con 2 aldehídos al costado. Mi consulta era cómo nombraba al hexano con esos 2 radicales. Simplemente le digo dicarboxílico. Dicarboxílico. Ya, profesor. Profesor, y para terminar de la molestia, en la pregunta 4 sí, yo creo que si podría explicarnos nuevamente lo de aromaticidad. Es que sí, sí se entendió su clase, pero los ejemplos que usted nos está poniendo son un poquito diferentes, que los he encontrado en algunos ejercicios, pero son totalmente diferentes, ¿no? Yo creo que aquí sí, no sé si nos podría volver a explicar con los ejemplos que usted nos pone en la práctica. Claro, en el caso de la aromaticidad, a ver. Claro, sí, ahí usted Por ejemplo, nos... ¿no? A ver, si yo les doy, me parece que hay un caso que es así. No exactamente el mismo, porque no me puedo acordar, pero, por ejemplo, así. ¿Ya? Entonces, esto, Sí, por ejemplo, es diferente a lo que hemos hecho nosotros, ¿cierto? Es diferente, porque acá tienes, claro, todos los carbonos son sp2. Esta molécula es plana. Por lo tanto, para determinar si es aromático o no, tengo que aplicar la regla de Huckel. Entonces acá, donde tal vez puede haber dudas, y uno dice, ¿cuántos electrones pi hay? Yo tengo que encontrar los electrones que están en el anillo, no fuera del anillo. O sea, los endociclos, esto se llama endociclos, dobles enlaces endocíclicos cuando están dentro. Y estos otros vendrían a ser, estos de acá vendrían a ser dobles enlaces exocíclicos cuando están fuera del anillo. Entonces acá se cuentan solo los endocíclicos. ¿Cuántos endocíclicos hay? Acá hay uno y acá hay otro, son 2. En total son 4 electrones. Por lo tanto, N es un medio. Entonces, obviamente es antiaromático, ¿no? Sí. Ya, entonces, profesor, ya ve, entonces ahí está más claro, porque entonces no ingresa este doble enlace, aparte que no es carbanión ni un carbacatión, ¿no? Así Ya, es. ya. ¿Ya? Profesor, Entonces, así tienen que hacer el análisis, ¿ya? Obviamente, obviamente los ejercicios no les voy a decir que están sencillos, no sé, pero también tengan en cuenta que tienen una semana o más para realizarlo, ¿no? Entonces, ya de lo que se trata también es de que puedan ustedes buscar información y puedan resolverlo, ¿no? Con lo que tienen, con la información que tienen, con lo que han buscado, ¿ya? Así es como tienen que resolverlo, porque si ustedes esperan que yo les haga o les ponga ejercicios que son similares a los que yo he hecho en clase, entonces obviamente no les voy una semana, porque doy una hora, porque es como un examen, ¿cierto? Entonces, como tiene cierto grado de dificultad, ya, muy bien, una semana. ¿De acuerdo? profesor, ya así como lo explicaba usted está bien. Es que lo que pasa es que también en la información que encontramos, o sea, ya comparándolo con su clase, en lo que yo he buscado, por ejemplo, me confundió tanto porque, por ejemplo, estos mismos ejercicios no hay. O sea, yo no he encontrado, ¿no? En los libros, en las páginas, en los videos, solamente dan los desarrollos tal como usted nos ha hecho la clase, y solamente estos ejercicios los encuentro, por ejemplo, ya cuando son, cuando es tautomería, ¿no? Cuando esta automería, solamente ahí he encontrado similares a estos ejercicios, así con los dobles enlaces fuera, ¿no? Excíclicos. Pero con lo que es aromáticos mismos, no hay ejercicio de esa manera para que ver, ¿no? Cómo lo desarrollan o un poco de teoría acerca de eso. Se encuentra heteroaromáticos, homoaromáticos, que como no lo hemos llevado, entonces ya como que sí nos sirve para saber que existen esos términos, pero para desarrollar los ejercicios, no sé si usted podría explicarnos, ¿no? Al menos esa parte. Tal vez no desarrollarlo, pero sí saber una regla general o al menos la parte de teoría de cómo, por ejemplo, ahí usted hace también un ciclo propil, perdón, un ciclo propano con 3 enlaces en cada uno de sus vértices, 3 enlaces igual, excíclicos. En ese caso, ¿qué sería? ¿Así? Sí, así exactamente. Ya, pero ya les di la respuesta, güey.
Les acabo de dar en el ejercicio anterior. Lo que pasa es que usted quiere que yo resuelva todos los ejercicios. Total. Entonces, lo que usted nos ha dicho es teoría para todo. Ya, profesor. Les acabo de dar la respuesta en el ejercicio anterior. Sí, ya, profe. Entonces eso para todo. Ya, profe, gracias. Muy bien. Ya. En cuanto a la nomenclatura de los compuestos aromáticos, ojo, acuérdense que acá hay nombres triviales. Y esos nombres triviales se utilizan en la nomenclatura y esos nombres triviales se tienen que conocerlos. No basta con saber que esta molécula es el hidroxibenceno. Hay que saber que también se llama fenol. No basta con saber que este es el etenilbenceno o vinilbenceno. Hay que también saber que normalmente esta molécula se le llama estireno. ¿De acuerdo? Por eso es que al polímero del estireno se le llama poliestireno, ¿no? Que es un plástico muy famoso. Y el anisol también. El metoxibenceno es mejor conocido como anisol. La anilina, nadie lo llama aminobenceno, todos lo llaman anilina, es un nombre trivial y así se le tiene que llamar siempre. Lo mismo con el benzaldehído, el ácido benzoico, la benzofenona y la acetofenona. Este es aceto, esos son los más conocidos. Pero como pueden ver ustedes, hay varios, ¿no? Varios derivados que también nosotros deberíamos conocerlos. Entonces, es más fácil, eso facilita la nomenclatura. Facilita. Y acá, por ejemplo, como pueden ver, este se llama para-bromotolueno. Claro, porque yo ya sé que este se llama tolueno. El metilbenceno es mejor conocido como tolueno. Entonces, cuando ya identifico el tolueno, me es fácil nombrarlo, ¿no? Para-bromotolueno o 4-bromotolueno. El sileno también es un derivado del benceno muy conocido y existen de 3 tipos. Cuando los metilos están en posición para, en meta y en orto, ¿cierto? Ortosileno. Los silenos son muy conocidos, al igual que el tolueno y el benceno, ¿no? No sé si ustedes han escuchado de los BTX, ¿Qué es el BTX? Benceno, tolueno y sileno. Los BTX son conocidos porque se encuentran en la gasolina, en altas cantidades, y son muy tóxicos. El benceno es cancerígeno. Entonces tengo que saber quién es quién, tengo que identificarlo. ¿Ya? Y así como identifico al benceno y a sus derivados también, a los compuestos policíclicos, por ejemplo, naftaleno, por ejemplo, antraceno, que tiene 3 dobles enlaces, 3 anillos. Existe uno que tiene 4 y se llama tetraceno, uno que tiene 5 y se llama pentaceno, existe también el pireno, etcétera, etcétera. O sea, hay varios derivados aromáticos policíclicos. Y algunos de ellos tienen funciones orgánicas, como por ejemplo el 2-naftol, también conocido como beta-naftol. Si este OH estuviese acá, sería 1-naftol o también alfa-naftol. Es un derivado ¿de quién? Del naftaleno. ¿Sí? Entonces, a estos hay que identificarlos, hay que reconocerlos. Eso hará que la nomenclatura sea más fácil. Muy bien, y por último, para terminar este capítulo y empezar la sesión de hoy, hay que recordar que el benceno como tal no está en el petróleo como tal, ¿no? Pero sí se forman producto del reforming catalítico, ¿no? A partir de cadenas de hidrocarburos, que estos sí se encuentran en el petróleo. Entonces, a partir de estos, el reforming genera el benceno y los derivados como, por ejemplo, el tolueno y el sileno, por ejemplo. O sea, los BTX. BTX suelen formarse por este reforming catalítico utilizando óxido de aluminio y platino, ¿no? Por ejemplo, acá para formar el tolueno, a partir de esta cadena de 7 carbonos, ¿cierto? Es un hectano. Imagínense, requieren altas temperaturas y miren, 500 grados Celsius y 20 atmósferas de presión. O sea, esto también es muy común en las reacciones orgánicas. Muchas reacciones orgánicas requieren altas presiones para que puedan desarrollarse, ¿no? Y siempre que yo veo que algunas reacciones requieren de altas presiones, me trae a la memoria, por ejemplo, la explicación que hace Oparín
en El origen de la vida, que es un libro muy famoso, de cómo es que se fueron formando las primeras moléculas, ¿no? Y claro, uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo se formó los primeros azúcares, las primeras proteínas, para que luego dieron origen a las células, ¿no? Y Oparin explica, por ejemplo, dentro del proceso de formación de las primeras moléculas, que muchas moléculas se han formado producto de las altas presiones, pero esas altas presiones, obviamente, solamente podrían estar en un solo lugar, y es en el fondo del mar. O sea, en las zonas muy profundas del mar, obviamente la presión es tan alta que dice Oparin que allí podrían haberse formado las primeras moléculas, por ejemplo, los aminoácidos, ¿no? Cómo se han originado los primeros aminoácidos, que luego han dado origen a las proteínas, ¿no? Entonces, siempre las presiones son muy requeridas para generar reacciones químicas, ¿no? O por ejemplo, este de acá. Entonces, miren cómo a partir del tolueno se puede obtener benceno, ¿cierto? Por hidrogenación, pero miren, a 550 Celsius, entre 550 y 650 grados Celsius, ¿no? Y una presión de 30 a 50 atmósferas. Entonces, son las condiciones para que ocurra una reacción química. Obviamente no son condiciones fáciles de manipular en un laboratorio simple, ¿no? Pero, como pueden ver, muchos de los productos derivados del benceno se obtienen justamente a partir del petróleo. Del petróleo nos da las gasolinas, pero no solamente la gasolina. A partir del petróleo se obtiene una serie de hidrocarburos que son los pioneros, que son las primeras moléculas que luego nos van a dar los derivados que terminan finalmente en fármacos y que terminan finalmente en polímeros, etcétera, etcétera. Entonces, muchos de los productos que normalmente nosotros utilizamos, incluyendo los medicamentos, tienen su origen en el petróleo. Porque sin el petróleo no existe benceno. Y sin benceno, ya ustedes han visto, ¿no? La gran mayoría de fármacos tienen benceno, ¿cierto? Casi todos los medicamentos, no todos, pero casi 90%, 80% tienen estructura aromática, ¿no? Y el origen está, vuelvo a repetir, en el petróleo. Muy bien. Entonces, hemos terminado esta primera sesión, que todavía quedó pendiente de la clase pasada, y ahora voy a dejar de compartir porque quiero ya ir a la sesión de hoy, ¿no? La sesión de hoy que corresponde ya a la reactividad del benceno, o a los aromáticos en general. Ya no voy a decir solo benceno, sino aromáticos, ¿no? Siempre tomamos como el benceno como el patrón, como el modelo, ¿no? Pero luego, ustedes saben que hay varios grupos, varios compuestos que son aromáticos. Entonces, las reacciones más comunes para el benceno son dos. Esas dos reacciones son de sustitución. Una de ellas es electrofílica, como dice el nombre acá. Una de ellas es electrofílica. Y la otra es nucleofílica, ¿no? Recuerden ustedes, cuando hemos hablado de los tipos de reacciones químicas, ya hemos mencionado antes al nucleófilo y al electrófilo. Lo hemos definido ambos y hemos dado ejemplos también. Entonces, ese electrófilo o ese nucleófilo van a ingresar en el benceno por sustitución, ¿de acuerdo? Pero ¿a quién van a sustituir? Normalmente sustituyen al hidrógeno. Pero cuando la sustitución es nucleofílica, y eso lo vamos a ver más adelante, puede sustituir también a otros grupos diferentes al hidrógeno. Por eso que se denominan a estas reacciones sustitución electrofílica aromática y sustitución nucleofílica. La más importante es la electrofílica. Hasta acá a esta le vamos a dedicar más tiempo. Y consiste en, como ya les dije, en sustituir uno de los hidrógenos del benceno, cualquiera de los que tiene, ¿no? El benceno tiene 6 hidrógenos. Como los 6 hidrógenos son iguales, cualquiera de los 6 hidrógenos puede ser sustituido por un electrófilo. El electrófilo entra y el hidrógeno sale. Entonces, como pueden ver ustedes acá, en el producto ya no está el hidrógeno, ¿cierto? El hidrógeno acá se fue con esta base. Ahora está el electrófilo. Él está ahora. Entonces, eso se llama sustitución. Y el sustituyente es un electrófilo. Entonces, el mecanismo de sustitución electrofílica aromática. El complejo sigma, que dice acá, se refiere a la resonancia de este intermediario antes de transformarse en el producto final. Antes de transformarse en el producto.
¿Ya? A ver, vamos a explicar el mecanismo, porque el mecanismo es repetitivo para todos. El mecanismo se llama sustitución electrofílica aromática, y sea quien sea el electrófilo, el mecanismo es el mismo. ¿En qué consiste? Miren, el benceno funciona como un nucleófilo porque tiene insaturaciones. Significa que tiene electrones que pueden formar nuevos enlaces, ¿no? Y es así, justamente, que al ver a un electrófilo, 2 de los electrones, de los 6 electrones pi que tiene, ¿no? Acá hay 2, 2 y 2 electrones pi. 2 de esos electrones pi, de un doble enlace, se rompen y forman un nuevo enlace con el electrófilo. Acá está. Acá está. Formó un nuevo enlace con el electrófilo. El otro carbono, que también tenía el doble enlace, se queda con 3 enlaces. Claro, al romper uno, te quedas con 3. Por eso le ponemos carga positiva, porque es un carbocatión. Y acá entonces proviene la resonancia, es decir, el movimiento de los electrones para formar nuevos intermediarios, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver qué movimiento electrónico ha ocurrido para que la carga positiva cambie de posición. A ver, primero este doble enlace se mueve hasta acá. Y entonces, claro, ahora la carga positiva, miren dónde está la carga positiva. Luego, estos 2 electrones vienen acá. Y ahora miren dónde está la carga positiva. Entonces, cambiamos de posición a la carga porque los electrones se están moviendo. A eso se le llama el complejo sigma. Es decir, el movimiento de los electrones para estabilizar a la molécula. Finalmente viene la base, se lleva el hidrógeno, acá está el hidrógeno. Los electrones entran y restituyen el doble enlace. Y ya está. Y ahora tenemos al electrófilo. El hidrógeno se fue con la base. Entonces, por eso se llama sustitución, porque estábamos sustituyendo el hidrógeno por el electrófilo. Y como es el electrófilo el que acaba de ingresar, hablamos de sustitución electrofílica. ¿Dónde ocurrió? En el compuesto aromático. Ah, entonces, una reacción sea. ¿Se entiende? Sí, sí, bro. Pero ustedes no se preocupen, ¿no? Porque yo les he dicho antes que yo no les voy a pedir que ustedes se aprendan los mecanismos, ni que ustedes tengan que hacer esto, ¿no? No. Simplemente hay que, siempre es bueno, ¿no? Cuando uno enseña la química orgánica, ver los mecanismos. Normalmente, claro, los profesores a veces exigen a los alumnos que hagan los mecanismos. Pero también yo me he encontrado siempre que muchas veces cuando hago mecanismos en la pizarra, los alumnos dicen, profesor, pero eso va a venir en el examen. Ellos se preocupan, lo primero que se preocupa es si va a venir en el examen. Yo digo, no va a venir. En algunas ocasiones sí. Entonces, normalmente eso toma tiempo. Hacer un mecanismo toma tiempo. Pero depende del tipo de evaluación, además, para exigir a los alumnos que se aprendan los mecanismos. Pero es bueno, por un lado, conocer los mecanismos, porque eso me ayuda a entender mejor una reacción. ¿Ya? Si yo no hubiese aprendido los mecanismos, me hubiese sido más complicado aprender la química orgánica. Eso sí se lo digo. Por eso que acá en estas reacciones vamos a ver todavía más mecanismos. ¿Ya? Y vamos a empezar con una reacción. La primera reacción se llama halogenación. Ahora, ¿necesito aprenderme el mecanismo para saber cómo es una halogenación? No. Lo único que tienen que saber ustedes es esto. Miren, esto es lo único que tienen que saber. El benceno, hay un hidrógeno, más, le voy a agregar cloro, por ejemplo, cloro, molécula de cloro, con el catalizador. El catalizador es importante. Le agrego su catalizador. El catalizador se va a llevar a uno de los cloros. A uno se lleva el catalizador. Y el otro cloro queda solito, queda con carga positiva. Se formó el electrófilo. Entonces el anillo toma al electrófilo. Toma al electrófilo, por lo tanto el electrófilo ingresa en el benceno y saca al hidrógeno. Eso se llama sustitución. Vamos a ponerle con el color que está. Ya está. ¿Ven? ¿Más quién? Más el hidrógeno que salió, ¿no? Más el hidrógeno que salió. Entonces sale hidrógeno con carga positiva. Ya está. Eso es lo único que tienen que saber.
Y entonces ustedes dirán, pero para eso está muy simple, ¿no? Eso está muy sencillo. ¿Y el mecanismo entonces para qué? Vuelvo a repetir, el mecanismo para entender qué es lo que ha ocurrido. Esos son los mecanismos. Y acá observen, ¿no? Justamente acá está lo que les dije. Acá están los bromos, ahora, no es con cloro, yo lo hice con cloro, ahora es con bromo. Le agregas el catalizador se une a la molécula, miren, ¿ah? Forman un intermediario ahí. Pero luego se rompe ese enlace. Uno de los bromos se va con el catalizador y el otro bromo entra al anillo. Una vez que el bromo entra al anillo, se forma una carga positiva, la carga positiva se deslocaliza, acuérdense, eso se llama el complejo sigma, la resonancia, ¿no? Luego viene la base, que es el catalizador más la molécula de bromo que ganó, y se lleva al hidrógeno. Los electrones se restituyen para formar nuevamente la insaturación. Y acá ya tenemos el bromo-benceno. Entonces, acá era benceno, ahora es bromo-benceno. ¿Qué reacción ha sido? Una reacción de halogenación del benceno. La clave, utilizar un catalizador. Ahí está la clave. Entonces, este mecanismo es idéntico al que les expliqué hace un momento. Es idéntico a este. Es idéntico. Es el mismo. La diferencia es que acá le puse E de electrófilo y acá ya no. Acá ya le pongo el bromo, porque la razón es una halogenación, es una bromación. Y esta es una cloración. A ver, preguntas hasta ahí. Sí, profesor, una consulta. La halogenación ya no es una sustitución electrofílica, ya no es. Electrofílica es simplemente No, sí. teoría. No, Sí sí. es parte Claro, de... todas las reacciones que vamos a ver ahora son reacciones de sustitución electrofílica, sino que al principio le expliqué de manera general y ahora ya estamos viendo de manera específica, ¿no? La primera reacción de sustitución electrofílica es la halogenación. Esa es la primera. Vamos a ver otras. Es electrofílica porque, como puedes ver acá, este es un electrófilo. Sí. El cloro positivo es el electrófilo. Y el cloro positivo está sustituyendo al hidrógeno. ¿Sí? ¿Ves? Entonces es un mecanismo sea, ¿no? Claro, yo en un momento le iba a preguntar al profesor acerca de la base, pero ya me di cuenta, o sea, el mismo catalizador al ganar se convierte en la base, ¿no? Así es, se convierte en la base porque adquiere carga negativa y toda sustancia que tiene carga negativa normalmente es una base. Pero luego, claro, esto es importante que usted lo sepa, ¿no? Claro, en la base se saca el hidrógeno, pero luego ese hidrógeno se va con el bromo, que acá se llevó el catalizador, ¿ven? Y forma ácido bromídrico. El catalizador se tiene que restituir tal como ingresó, tal como está acá al principio, al final tiene que estar igualito. Por eso es catalizador. Porque vamos a suponer que si acá tú agregas tribromuro de hierro, y ese tribromuro de hierro acá ya no es tribromuro de hierro, entonces ya no puede ser considerado un catalizador, ya sería un reactante, ¿no? Entonces yo diría, acá tengo tres reactivos, el benceno, el bromo, más el catalizador. Entonces, no es así, ¿no? Acá solamente hay dos reactantes, benceno más bromo. Y este es el catalizador, tribromuro de hierro, así como acá es tricloruro de aluminio. Tiene que salir al final igual, ¿eh? Dicho de otra manera, el catalizador no es parte de la reacción química. ¿Ya? Ayuda sí, pero no es parte. ¿Entendido? Sí, sí, profesor. Entonces al final vamos a tener ese producto del ácido, ¿no? Siempre en este tipo de reacciones, un ácido. Así es. Muy bien. Vamos a ver ahora la siguiente. Pues este es un diagrama de energía. Normalmente en los textos, si ustedes van al capítulo de sustitución electrofílica, siempre les ponen el diagrama de energía, ¿no? Para comprender, por ejemplo, de por qué ocurre la reacción química. Porque acá están los reactantes, mira, bromo, benceno y el catalizador. Y al final están los productos. ¿Quiénes son los productos? El bromo-benceno, el ácido bromídrico y el catalizador, que es igualito, que no se alteró, ¿cierto? Por eso es catalizador, le hemos dicho, ¿no? Y observen que los productos son más estables que los reactantes. ¿Por qué? Porque en el diagrama de energía están más abajo, miren. Hay una diferencia de 10.8 kilocalorías.
Entonces, estos son más estables. Si están más abajo, ¿cierto? Como pueden ver, el nivel es inferior, es porque son más estables. Entonces, esto ayuda a entender por qué ocurre la reacción química. Entonces, estos compuestos reactivos reaccionan porque se van a volver más estables. ¿De acuerdo? Y acá está demostrado mediante el diagrama. ¿Ya? Entonces, mientras más diferencias sea esta, es porque la estabilidad alcanzada es mayor. En cambio, los intermediarios son inestables. Todos los intermediarios son inestables. Estos son intermediarios, ¿ven? Entonces, el intermediario tiene un grado de inestabilidad. Por eso que es, ¿no? Acá está la estabilidad, sube, se vuelve inestable, baja, vuelve a subir, es inestable y hasta que al final se estabiliza. O sea, eso representa el diagrama de energía. Bien, ahora vamos a ver otra reacción. ¿Ya? La segunda, la primera fue halogenación, esta segunda se llama nitración. La nitración, como su nombre lo dice, es una reacción en la cual vamos a añadir grupos nitros al benceno. De tal manera que el producto final va a ser el nitrobenceno. Ese es el producto final. Para que se forme el nitrobenceno, tengo que formar el electrófilo. Acá ustedes vieron en la reacción anterior que para que se forme el electrófilo, necesito halógeno más el catalizador. Acá también, el ácido nítrico, que es el reactante, con el ácido sulfúrico, miren, este es el ácido sulfúrico, pero el ácido sulfúrico es el catalizador en esta reacción. El ácido sulfúrico le presta su protón al ácido nítrico, el ácido nítrico forma agua y sale, todo esto sale como agua. Cuando esto sale como agua, te queda el NO2, y ese NO2 con carga positiva es el ion nitronio. Ese es el ion nitronio. Quiere decir que la función del ácido sulfúrico es quitarle agua al ácido nítrico, sacarle agua. Entonces le saca el agua que está acá y miren ustedes, se forma el ion nitronio. El ion nitronio, que es el electrófilo, es el que ingresa en el benceno. Ingresa en el benceno, se forma el complejo sigma, que acá solamente han puesto uno, ya saben que el complejo sigma son 3 estructuras, ¿no? Y finalmente viene la base, que es el bisulfato, también es el catalizador, recupera su protón y nuevamente sale como ácido sulfúrico. Entonces, ¿ustedes tienen que aprender todos estos pasos? No. Lo único que tienen que saber ustedes va a ser esto. Lo voy a hacer acá. Lo único que tienen que saber ustedes es esto. Que si el benceno reacciona con el ácido nítrico y un catalizador ácido como el ácido sulfúrico, puede ser otros catalizadores ácidos también, ¿ya? Ahí está, sulfúrico. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se forma el electrófilo. ¿Quién es el electrófilo? El NO2. Y ese electrófilo es el que toma el benceno. De tal manera que el producto final se llama nitrobenceno, porque el grupo nitro, que es el electrófilo, ingresa y sustituye al hidrógeno. ¿Ven? Y ahí está el nitrobenceno. Y eso es todo lo que tienen que saber. A ver, ¿cómo lo ven hasta ahí? ¿Puede explicar de nuevo, por favor? Sobre el mecanismo, ¿lo podría explicar de nuevo, el mecanismo nuevamente? ¿Qué mecanismo? ¿Cuál de ellos? De la formación, cuando se lleva, lo que está en el PPT, en la parte de teoría. ¿La parte de abajo? No, no el ejercicio el ejemplo que usted nos acaba de dar, sino más bien... Por eso esto, estoy señalando. Arriba, no arriba. Esto. Arriba. Así, cuando se forma el electrófilo, ¿cierto? Claro, acá, como te decía, este es el ácido nítrico, ¿no? HNO3. Y este es el ácido sulfúrico, H2SO4, sino que están en sus formas desarrolladas, ¿no? Están sus representaciones de Lewis. El ácido nítrico, que tiene un OH, ¿no? Se protona, ¿ven? El catalizador, que es el sulfúrico, le presta su protón, ahí le da. ¿Para qué le da el protón? Para que forme agua, ¿ven? Se forma el ion oxonio. Este ion oxonio es una molécula de agua. Entonces, automáticamente se rompe este enlace y sale agua. Acá está el agua. Sale agua y lo que te queda, ¿qué es? Te queda el nitrógeno unido a 2 oxígenos. Ese es el ion nitronio. ¿Ves? Ya está. Más el bisulfato, ¿no? Porque el ácido sulfúrico, al prestarle un protón, se queda con un hidrógeno menos. Ya no es H2SO4, sino HSO4 con carga negativa. Se llama bisulfato.
el anión bisulfato. Pero el anión bisulfato luego va a recuperar su protón, ¿no? Porque como es un catalizador, tiene que salir como ácido sulfúrico, tal como ingresó. ¿De acuerdo? Sí, profesor, sino que hace rato no comprendía porque justamente me había olvidado del agua, ¿no? Y el agua es donde se va el otro oxígeno. Como usted Claro. convirtió de NO3 y solamente puso NO2, me quedo, ¿dónde se fue el otro oxígeno? Ah, ya, pero era agua, ¿no? Claro, justamente para que se entienda claramente justamente lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque tú ves acá, el ácido nítrico se transforma en H2 y tú dices, claro, ¿y dónde está? Falta un hidrógeno, falta un oxígeno, ¿cierto? ¿Dónde está? Pero la única forma de comprenderlo eso, de entenderlo, y que no sea memorístico, es esto, el mecanismo. Justamente para eso sirve el mecanismo, para entender, para comprender, ¿no? Sino que a veces no vemos los mecanismos por cuestiones de tiempo, ¿no? Cuestiones de tiempo. Pero en los libros están todos, ¿ah? En los libros están los mecanismos de cada una de las reacciones, ¿ya? Así que a veces por tiempo no vemos los mecanismos y yo simplemente les digo, esto más esto da esto, pero claro, eso tiene su mecanismo. Y siempre hay que buscarlos, ¿ya? Están en los libros. Sí, Muy bien. comprendido. La siguiente reacción se llama sulfonación, es otra. Esta es sulfonación. Antes de avanzar a la sulfonación, déjenme decirle que, por ejemplo, esta mezcla nítrico más sulfúrico se conoce como la mezcla nitrante. Es una mezcla nitrante. ¿Por qué mezcla nitrante? Porque nitra, se forma el nitrobenceno, ¿ven? Pero esta mezcla nitrante se puede obtener de varias formas. No solamente nítrico con sulfúrico, puede ser nítrico con ácido acético, por ejemplo, también. O puede ser nitrato de sodio más ácido sulfúrico. ¿Ya? Es decir, para obtener la misma reacción, esto puedo variarlo. ¿Ya? Esto puede variar. Y lo mismo ocurre con las demás reacciones que vamos a ver, inclusive esta que se llama sulfonación. La sulfonación implica sulfonar, pero cuando hablo de sulfonar, me estoy refiriendo a una función, que es el ácido sulfónico. Este es un ácido sulfónico, ¿eh? Este grupo que ustedes ven acá. Se llama ácido sulfónico. El ácido sulfónico, cuando nosotros estudiamos la nomenclatura en la primera unidad, no vimos el ácido sulfónico. Sí está en la tabla que yo les di a ustedes en ese PDF donde están todos los grupos funcionales, ahí está, claro, el ácido sulfónico. Pero cuando nosotros lo hemos estudiado en las sesiones, dijimos los grupos funcionales azufrados, no los tocamos, ¿no? No los tocamos, porque no son tan comunes. Más adelante sí los vamos a identificar, ¿no? En Orgánica 2 estudiaremos algunos y en Orgánica 3 ya tenemos que conocerlos todos. Pero el ácido sulfónico en particular es el más importante de todos, porque está en la cima de los grupos funcionales. Por lo tanto, incluso está por encima del ácido sulfúrico, ¿eh? En la nomenclatura. ¿Bien? ¿Y cómo se forma el ácido sulfónico? Se forma a partir del benceno con un ácido. ¿Ya? A partir del benceno con un ácido. Ese ácido, pues, normalmente es ácido sulfúrico. Entonces, acá está. Si al benceno le agregas ácido sulfúrico, se forma el ácido benzensulfónico, más agua. Y la reacción es reversible. Quiere decir que si al ácido benzensulfónico le agregas agua y calor, formas nuevamente benceno. ¿Bien? O sea que esta reacción te permite saber de que el reactante puede transformarse en producto y el producto también puede transformarse en reactante. ¿Ya? A eso se refiere esto. ¿Ya? E incluso acá está parte de cómo sería el mecanismo de transformación del ácido benzensulfónico en benceno. ¿Ya? En benceno. Pero, ya les dije, esta reacción también se puede hacer con trióxido de azufre. Benceno más trióxido de azufre en ácido te da ácido benzensulfónico. Entonces, lo único que tienen que saber ustedes es esto. Que si a un benceno le agregas ácido sulfúrico, ¿ya? Se forma, acuérdate que tienes que reemplazar al hidrógeno, ¿cierto? Se forma el ácido benzensulfónico, que es el SO3H. ¿Y qué es lo que te faltaría acá? Te falta un hidrógeno, ¿cierto? Te falta un hidrógeno. Un hidrógeno de acá. Pero también te falta el hidrógeno de aquí. Ya son 2 hidrógenos. Y acá hay 3 oxígenos y en el otro lado hay 4. Ah, te falta 1. Ah, ahí está. Agua. Entonces el subproducto es el agua.
Bien. Y lo que dice acá es que esta reacción puede ser reversible. Si le agregas ácido y lo calientas, vas a volver a formar benceno. Eso es lo que tienes. A ver, preguntas aquí. Profesor, sí, una consulta, solamente para que me quede claro. Como catalizador, claro, usted dice es el calor, pero también ponen hidrógeno. ¿Por Sí, qué esto no? significa ácido. Ácido. O sea Ah, que necesitas agregarle ácido, ¿ya? En esta reacción. Cuando hidrolizas, normalmente las hidrólisis siempre requieren calor y ácidos. Siempre. ¿Ya? Esto es una reacción de hidrólisis, porque rompes este enlace. Sacas, ¿no? Con la ayuda del agua. Entonces, eso se llama hidrólisis. Luego vamos a estudiar las hidrólisis en abundancia, ¿no? Creo que hasta ahora no hemos visto hidrólisis todavía, pero en orgánica 2 al menos que toda es reactividad, muchas reacciones para formar nuevos grupos funcionales se hacen en base a hidrólisis. ¿Ya? Por eso es que todavía no les he explicado mucho lo que es la hidrólisis, ¿no? Pero más adelante sí lo vamos a ver. Bien. Siguiente. Esta es otra reacción de sustitución electrofílica aromática y se llama alquilación de Friedel-Crafts, ¿no? Alquilación de Friedel-Crafts. Son los dos químicos que idearon esta reacción de mucha utilidad para la síntesis orgánica. Y consiste en, como su nombre lo dice, alquilar. ¿Qué es un grupo alquilo? Un grupo alquilo es una cadena hidrocarbonada. Un metil, un etil, un propil, un fenil, un ciclohexil, esos son alquilos. Si yo digo alquilar es no es el verbo que ustedes conocen, ¿no? Acá el término alquilar hace referencia a adicionar un grupo alquilo, ¿ah? Una cadena, eso es alquilar. Y esa cadena es R. Esta reacción se parece mucho a la halogenación, se parece mucho, porque si ustedes ven, acá el alquilo está unido al halógeno, a X, que es el halógeno, cloro, bromo, yodo. El catalizador, ¿se acuerdan? Se lleva el halógeno, y el R, al encontrarse solito, que es el alquilo, que es el electrófilo además, porque tiene carga positiva, ingresa al benceno y sustituye al hidrógeno. Y ahí está. ¿Ven? Eso se llama alquilación. Lo mismo acá, ¿ven? Voy a utilizar mi lápiz. El halógeno se va con el catalizador, ¿de acuerdo? La cadena es esta, el terbutilo. Le ponemos carga positiva a la cadena y acá el benceno lo toma. Y entonces el producto es el terbutil benceno más ácido clorhídrico. Porque sabes que el catalizador tiene que salir igualito como entró, ¿no? ¿Ya? Esto se llama alquilación. Y acá está el mecanismo. Vamos a ver el mecanismo, miren. Viene el tricloruro de aluminio, se lleva el cloro, forma tetracloruro de aluminio, que al final es la base, ¿se acuerdan? ¿Y cómo se queda la cadena? La cadena se queda con un enlace menos porque perdió el cloro. Por lo tanto, le ponemos la carga positiva. Eso se llama carbocatión. Una vez formado el carbocatión, ahora sí el benceno lo toma. El benceno lo toma. Y luego viene el complejo sigma, que es el movimiento de los electrones. ¿Se acuerdan de eso? Finalmente viene la base, se lleva el hidrógeno, se restituye el doble enlace y ya tengo mi producto final. ¿Quién es? El terbutil benceno. Si ustedes se dan cuenta, el mecanismo es el mismo, ¿no? El mecanismo no cambia. Lo que sí va a cambiar siempre es cómo se forma el electrófilo. Eso es lo único que cambia. Pero después, una vez que el electrófilo ingresa al benceno, el mecanismo siempre es igual, es el mismo.
¿Me preguntas? Profesor, ¿puedes repetir la formación Diga. de carbocatión? Diga. ¿Podría repetir la formación de carbocatión? A ver, no te escucho bien. No sé si es mi volumen o el tuyo. A ver, otra vez, por favor, porque no te escuché. Vos subí todo mi volumen. Ya dígame. Profesor, ¿podrías repetir la formación de carbocatión? Solamente te entendí la formación del carbocatión. A ver, alguien, por favor, que pueda, que la haya escuchado bien a su compañero. Que explique la formación del carbocatión. Ah, ok. Ahora sí, ahora sí. La verdad es que no sé si es el audio o soy yo, ¿no? ¿Cómo se forma el carbocatión? Bueno, miren, para formar el carbocatión, o sea, el electrófilo, ¿cierto? Voy a hacerlo con una molécula más simple, que es el cloruro de metilo. ¿Ven? Pues yo tengo acá el catalizador. Y en el catalizador, que es el tricloruro de aluminio. ¿Ya? Y el cloro se va. Se lleva estos dos electrones, ¿ah? Estos dos electrones que están acá se los lleva para unirse con el aluminio. Se los lleva. De tal manera que el metilo, ¿cómo queda el metilo ahora? Se queda como CH3 nada más. Claro, porque perdió el cloro, pues. Si el carbono, que normalmente tiene 4 enlaces, ahora tiene 3, eso se le llama carbocatión. Y este es el electrófilo, también conocido como carbocatión. Nada más, eso es todo. ¿De acuerdo? Profesor, una consulta, ¿los catalizadores son estándar o puede cualquier combinación de un metal con un halógeno? No. Está bien la pregunta, está muy bien, porque los catalizadores normalmente los catalizadores son bastante específicos, ¿eh? ¿Ya? Se aplican para reacciones muy específicas, ¿no? Por ejemplo, el tricloro de aluminio normalmente se utiliza para cloro. Lo vimos en la halogenación, en la cloración. Entonces utilizas tricloro de aluminio. Pero si vamos a suponer que no hubiese habido cloro, sino bromo, acá, Había tricloruro de entonces, bromo. claro, entonces no me conviene utilizar tricloruro de aluminio, ¿no? Pues no va a funcionar. Tengo que utilizar tribromuro de hierro o también tribromuro de aluminio, ¿ya? Pero el más utilizado es el tribromuro de hierro, es el más utilizado, ¿ya? Como catalizador para este caso. En el caso que fuera yodo, profesor, nada más triyoduro de hierro. En el caso del yodo, normalmente suele utilizarse otro tipo de catalizador, ¿no? Pero normalmente, ¿no? Pero como puedes ver acá, por ejemplo, dicen tricloruro de aluminio, obviamente para cloro. Tribromuro de hierro, este es para bromo. Normalmente para yodo, normalmente se utiliza como catalizador ácido nítrico, ¿ya? Pero eso no quita de que alguien pueda utilizar un triyoduro de aluminio y pueda funcionar, sino que seguramente, normalmente hacen pruebas, ¿no? Y entonces se fijan en qué catalizadores son mejor que otros, ¿no? Y en el caso de la yodación, funciona mejor el ácido nítrico, antes que un ácido de Lewis, como el tricloruro de aluminio, tribromuro de hierro. Que claro, en este caso sería triyoduro, ¿no? De hierro o triyoduro de aluminio. Pero pueden utilizarse también, ¿eh? Ojo, pueden utilizarse. No. Ya, ahora miren ahora lo que vamos a hacer. Vamos a hacer lo mismo. Seguimos con la alquilación. Estamos a tiempo, ¿no? Sí, así es. Seguimos con la alquilación y miren ahora lo que va a pasar. Este es el cloruro de propilo. Cloruro de propilo. Entonces viene el catalizador, miren, vamos a ver el mecanismo. Se lleva el cloro, ¿cierto? Hasta ahí todos estamos de acuerdo, ¿no? Que el catalizador se lleva el cloro. ¿Dónde se forma la carga positiva? A ver, quiero que me digan ustedes. ¿En el carbono 1, en el carbono 2 o en el carbono 3? Ya la respuesta está cantada, ¿no? En el 1, obviamente. Correcto, en el carbono 1. ¿De acuerdo? Pero miren acá. Miren dónde está la carga positiva. Claro, ¿Lo ven, no? En el carbono 2. ¿Por qué? Porque por hibridación, pues no ha corrido. No, miren lo que ha pasado, miren lo que ha ocurrido. Obviamente, si se forma la carga positiva en el carbono 1, el carbocatión sería primario. ¿De acuerdo?
En cambio, este carbocatión es secundario. ¿Quién es más estable? El secundario. ¿Qué es lo que ocurre acá? Ocurre una transposición, también conocido como un rearreglo. ¿Qué significa eso? Que uno de los hidrógenos de este carbono pasa acá. Y aquí está, mírenme. Viene el hidrógeno y se cambia de posición. Se viene al carbono 1. Viene al carbono 1 de tal manera que ahora el que tiene 3 enlaces ya no va a ser el carbono 1. El que tiene 3 enlaces ahora va a ser el carbono 2. Y como pueden ver ahí, entonces le ponemos la carga positiva. Dicho de otra manera, los rearreglos o transposiciones ocurren para que el carbocatión que se forme sea el más estable. Porque ahí acá yo tengo dos opciones. El carbocatión se forma en el carbono 1 o en el carbono 2. ¿Dónde es más estable? En el 2. Ah, ahí está. Y una vez que se ha formado el carbocatión en el carbono 2, es ahora sí que el benceno lo toma y por lo tanto se forma el isopropilbenceno. Claro, observen que el benceno se ha unido al propilo, pero ya no por el carbono 1, se ha unido por el carbono 2. Por eso forma el isopropilbenceno. Inicialmente, si tú veías esto, tú decías, propil, la carga positiva se forma en el carbono 1, más el benceno, se forma el propilbenceno. ¿Cierto? Propilbenceno. O sea, uno esperaría formar esto. Lo voy a dibujar, ¿eh? Uno esperaría formar esto. Benceno unido a los 3 carbonos, pero unido por el carbono 1. Ya no por el carbono 2. Entonces, la molécula sería esta. Se llamaría propilbenceno. Pero no se ha formado el propilbenceno. Se ha formado el isopropilbenceno. ¿Ya? Por rearreglo o transposición del hidrógeno para formar el carbocatión más estable. Profesor, yo una consulta, solamente por curiosidad. Normalmente siempre es en el segundo carbono la ubicación del rearreglo, o en realidad es como a donde yo encuentro el carbono más estable. Claro, sí. Así el es. carbono vecino más estable, no Sí, necesariamente. pero normalmente la transposición del hidrógeno ocurre en el carbono vecino. O sea, no es que el hidrógeno se va a ir pues a un carbono más lejos, ¿no? ¿Entiendes? Pero sí, claro, si hubiese la opción de formar un carbocatión terciario, obviamente que se forma el carbocatión terciario porque es mucho más estable, ¿no?, que un secundario y que un primario. Pero sí, correcto, es así. O sea, profesor, si el cloro hubiera estado unido, hubiera estado unido, o sea, hubiera sido un isopropil, y hubiera estado unido ya al carbono 2. Ya no existe el rearreglo ahí. De frente se forma el producto. Igual se forma el isopropilbenceno, ¿cierto? Claro, ya no iría al trevo, es más inestable. Claro, ya no. Pues. O sea, ya se formaría lo mismo, pero ya se obviaría este paso. Este paso ya no ocurriría. Ya. Claro, ya no hay necesidad, ¿no? Si hubiera sido un butil. Un butil, igual se forma el carbocatión en la posición 2. Igualito. Ya. Bien, y la última reacción, pues ya está la quinta, se llama acilación de Friedel y Kraft. Nuevamente, Friedel y Kraft ahora hacen una segunda reacción de sustitución electrofílica, pero ya no con el alquilo, ahora con el acilo. Acuérdense que esto se llama acilo. Este es un haluro de ácido o haluro de acilo, así se llama el grupo funcional. Observen que el mecanismo es el mismo. El catalizador se lleva al halógeno, se lleva al cloro, se forma, por lo tanto, la carga positiva en el carbocatión, es decir, en el carbonilo, y el benceno se une a él, formando una cetona. Acuérdense que sustituyes a un hidrógeno, ese hidrógeno se va con el cloro, formando ácido clorhídrico, ¿ven? Es igualito que la reacción anterior. La diferencia es que ya no es un alquilo, sino un acilo.
Por lo tanto, esta reacción se le conoce como una acilación. ¿Ya? Lo mismo acá, el cloro se va con el catalizador, se forma la carga positiva aquí, en el acetilo, y es el acetilo el que ingresa en el benceno. ¿Ya está? Y se forma el acetilbenceno, también conocido como acetofenona. Bien, acá está el mecanismo, ¿ya? Para los que les gustan los mecanismos, ¿no? Ahí está, miren, sale el halógeno con el catalizador, se va, se forma la carga positiva en el carbono, e incluso acá puede haber resonancia, ¿ven? Miren la resonancia, se mueven los electrones, ¿ven? ¿Ya? Pero aquí está la carga positiva. Y una vez formada la carga positiva en el carbonilo, el benceno se une a él. Se une a él el benceno y se forma el acilbenceno. El mecanismo es el mismo que ya lo hemos venido viendo desde halogenación. Bien. Aquí hay un ejemplo para ver lo interesante que resulta la reacción de acilación, ¿no? Observen, miren acá, este es el acilo, ¿cierto? Y acá se forma, miren, el acilo. Esta es la reacción de acilación, la primera. Pero la segunda se conoce como la reducción de Clemmensen. Es decir, si a una cetona le agregas esta mezcla de zinc más mercurio, es una amalgama porque son dos metales, esta amalgama en ácido clorhídrico genera una reducción, es decir, adicionan hidrógeno y sacan oxígeno, eso se llama reducción. Y transforman a la cetona en un alcano, en un metileno, miren. Sacan el oxígeno y agregan 2 hidrógenos. Eso se llama reducción. Eso se llama reducción. Entonces, hace rato hemos visto, hace un momento hemos visto acá, que el propilbenceno no se pudo formar. No se pudo formar porque ya saben que ocurre la transposición, ¿no? Y forma isopropilbenceno. Si quisiera formar propilbenceno, ¿cuál sería la estrategia? Acá está la estrategia, la van a ver ahora. Acá. Miren, le agregas el cloruro de propanoilo, ocurre la acilación y formas el propionilbenceno. O en este caso, primero sería etilfenilcetona. O propiofenona, también puedes llamarlo de las dos formas. Entonces se forma la acetona, ¿ven? Luego, mediante la reducción de Clemmensen, ya sabes, eliminas el oxígeno, adicionas hidrógeno y lo transformas en un metileno. Eso se llama reducción. De tal manera que esta propiofenona se transforma en propilbenceno. Entonces, mediante la alquilación, no se puede formar el propilbenceno, pero mediante la acilación, sí, porque formas un intermediario que luego por reducción me da el propilbenceno. ¿Sí? ¿Queda claro esto? ¿Está claro? ¿Se entiende? Profesor, ¿puede repetir un favor? ¿Perdón? ¿Puede repetir un favor, profesor? ¿Repito? Sí, un favor. Bien. Entonces, ojo, a ver. Ojo. Hace un momento yo les he dicho que la acilación sirve para adicionar grupos acilos. Yo puedo tener esta cadena, miren. Puedo tener esta cadena. ¿Cuántos carbonos hay ahí? 4 carbonos. 1, 2, 3 y 4. Se llama cloruro de butanoilo. Agrego el catalizador
El catalizador es tricloruro de aluminio. Ya saben que la función del catalizador es llevarse al cloro para que se forme la carga positiva acá en el carbono. Y una vez formada la carga positiva allí, se forma el producto. ¿Quién es el producto? El producto es el benceno unido a el propionil. Perdón, el butanoil en este caso, ¿no? Carbonilo, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. Ahí están los 4 carbonos. Esto se llama acilación. ¿Qué hemos formado? Una acetona. Lo que he dicho ahora es que esta acetona puede reducirse mediante la reducción de Clemmensen, que es la mezcla de zinc más mercurio en ácido. Esta es la reducción de Clemmensen. He dicho que vamos a sacar el oxígeno y vamos a sustituirlo por hidrógenos. De tal manera que el producto ya no va a ser butanoil benceno, sino butil benceno. Ahí están los 4 carbonos. ¿Entendido? Sí, y ahí ¿no hay otro producto más, profesor? Más agua, nada más. Más agua. Más. Ya, pero ese es el producto principal. Ya, pues. Bien, ¿preguntas? Muy bien. Y acá termina la reacción de sustitución electrofílica aromática, ¿ya? Con estas 5 reacciones que hemos visto: halogenación, hemos visto, después de halogenación vimos nitración, después hemos visto sulfonación, pues alquilación y ahora acilación. Entonces, esas 5 reacciones tenemos que conocerlas bien, porque eso me va a permitir entender mejor lo que va a venir la próxima clase. ¿Ya? En la próxima clase vamos a ver cómo es que se forman bencenos disustituidos. ¿Qué significa disustituidos? Con 2 sustituyentes. ¿Cómo hago para obtener 2 sustituyentes? ¿Cómo hago para obtener un producto orto, un producto meta o un producto para? ¿No? O un producto para. Acá hay un error, ¿no? Acá me acabo de dar cuenta que hay un error. Vamos a corregirlo, ¿ya? Vamos a corregirlo. Porque ahí dice que el ácido benzoico tiene 3 oxígenos, y eso no es cierto, ¿no? Acá dice 3, CO3H, no. Eso ya aparece el peróxido. Ah, no, sí es el peróxido, ¿no? Ah, ya, está bien. Yo soy el que está mal. Claro, si no hubiera sido otra... Solamente leí el ácido benzoico, pero no leí el peróxido. Ah, sí es un peróxido. Es un peroxibenzoico. El peroxibenzoico sí tiene 3. Voy a desarrollarlo para que ya no se confundan, ¿ya? El peroxibenzoico es así. Está el carbonilo unido al oxígeno, luego está unido a otro oxígeno y luego el hidrógeno. Esta es la función que ustedes ven acá, CO3H. Esto se resume así, CO3H, que es el ácido peroxibenzoico. No me había dado cuenta del peroxi, solamente leí ácido benzoico, ¿no? Entonces dije, había un error. No hay un error, está bien. Está muy bien. Entonces, los productos orto, meta y para, esos productos son los bencenos disustituidos, o sea, un benceno con doble sustituyente, ¿no? ¿Ya? Entonces, a ellos lo vamos a obtener, lo vamos a sintetizar. Pero para sintetizar un producto disustituido, tengo que conocer justamente lo que ya aprendimos hoy día. Así que yo voy a pedir que para la siguiente clase, o sea, para la próxima semana, nos estudiamos lo que ya hicimos, ¿ya? Estudiamos lo que hicimos para que se vuelva más fácil el aprendizaje. Pero si ustedes no lo practican, entonces van a venir acá y van a estar en 0. Entonces eso va a ser más difícil de que entiendan. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y por qué? Miren, les doy un adelanto. ¿Por qué tienen que saber ustedes? Miren, ¿qué reacción es esta? A ver, quiero que me digan qué reacción es. Le estoy agregando ácido al tolueno, que es el metilbenceno, le voy a agregar ácido nítrico más ácido sulfúrico. ¿Qué reacción es? Lo acabamos de ver hoy día.
A ver, ahí obteníamos agua, esa es A ver, está a la vista. ¿Qué allá, reacción es? Nitración. Correcto, es una nitración. Acuérdense que esta mezcla nitrante forma el ion nitronio, que es el NO2. Eso lo hemos visto hoy día. La pregunta es, ¿ese ion nitronio a dónde va a ingresar? Tengo tres opciones para que ingrese. En orto, va a ingresar en meta o en para. ¿En dónde ingresa? Porque este de acá también es orto. Y este también es meta. Ya, entonces la pregunta es, ¿dónde ingresa el ion nitronio? ¿En orto, en meta o en para? ¿Qué dice acá la información? Dice que si entra en orto, se obtiene un 60%. En meta, 4%. Y en para, 36%. Quiere decir que se forma la mayor cantidad en orto. Le sigue el para. Pero en meta se forma muy poquito, 4% es poquito. ¿Ven? Se forma un poquito nada más. Entonces, ¿por qué los productos mayoritarios son el producto orto y el producto para? Esos son los productos mayoritarios. ¿Por qué? Entonces, para eso debo entender, ¿ya de quién depende la reacción química? Ya no depende del nitronio, depende del sustituyente. Entonces, a este sustituyente lo vamos a llamar el director, porque él dirige dónde ingresa el ion nitronio. De él depende dónde va a ingresar el ion nitronio. De él va a depender. Él es el que dirige, por eso se llama el director. Entonces, el primer sustituyente del benceno es el director. ¿Ah? Bien, entonces eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Por qué es el director y a dónde va a dirigir? ¿Por qué dirige en orto y por qué dirige en para principalmente? ¿Y por qué no dirige en meta? ¿No? ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Muy bien. Muy bien, vamos a... Bueno, no nos falta mucho, ¿no? No nos falta mucho. En la próxima clase lo vemos eso, pues, con las nuevas diapositivas. Porque, bueno, nos faltan 2 sesiones más y se termina. ¿No? 2 sesiones y se termina. Muy bien, vamos a ir ahora a la lista. Profesor, mientras va buscando la lista, ¿le puedo hacer una consulta así rápido? Dígame. Tal vez no venga al caso porque ya nos enseñó esto, pero, por ejemplo, si tengo un ciclo hexano con dos sustituyentes aldehídos en para, ¿cómo se llamaría ese compuesto? ¿Ciclohexano dicarbaldehído? ¿O no existe eso? Y bueno, tienes que indicar las posiciones, ¿no? Están en para. Claro, para. No, pero cuando si es un ciclo hexano ya no se aplica el para. El orto, meta y para solo se aplica para el benceno. Para el benceno, ajá, Si es un ciclo hexano tendría que decir 1,4. Ya, 1,4. Ciclo hexano dicarbaldehído. Entonces ya sí existe. Profesor, otra rapidita. Sí, usted nos dio también un biciclo que es el último para romperlo por ozono, o con ozono, ¿no? Obviamente si me sale un aldehído, una acetona y un ejemplo, a mí me salió un ciclo butano, el que manda es el aldehído, ¿verdad? Sería el ciclo sería un radical, un sustituyente. Sustituyente, sí. Sí, correcto. Pero si a la par ahí mismo, en ese mismo, tengo también una acetona como radical. Eso es lo que no sé cómo nombrarlo, porque tengo un aldehído, tengo a la acetona, y ninguno está dentro del ciclo, sino que cada uno está unido a un carbono más. Está bien, no hay problema. Pero ¿cómo? La acetona es oxo. Pero es que no está unido en la cadena principal, ni tampoco en el ciclo, sino está unido. Es como si el aldehído y la acetona fueran radicales unidos a carbono, pero del ciclo butano. Igual es un oxo, porque si no es parte de la cadena principal, es un sustituyente, es oxo igual. Y es un oxo, pero con 2 carbonos, o sea, simplemente le pongo oxo. Bueno, lo puedes nombrar como un acetilo también, ¿eh?
Pues acuérdense, eso es un acetilo. ¿No? Acetil. Claro, es un acetil. Un acetil si tiene 2 carbonos, propanoil si tiene 3, butanoil si tiene 4. Profesor, una consulta. Después de haber presentado hasta el domingo nuestro trabajo, ¿usted ya no va a dar lo va a revisar para esa semana antes del examen? Ah, se refiere para darle los resultados, algo así. Para saber para saber si es que lo hemos hecho bien. Tal vez nos Ah, hemos ok. equivocado. Bueno, lo que podemos hacer es, de repente la próxima semana, antes de empezar la clase, ver de manera muy rápida algunas respuestas, ¿no? O, si no hay tiempo para eso, enviarles con el delegado las respuestas, los resultados. Ya, ¿No? profesor. Eso podemos hacer. Muy bien. Aguirre. Presente, Alba. profesor, buenas noches. Arias. Valdeón. Presente, profesor Arias. Presente, Pardal. profesor Valdión. Pardales. Basurto. Presente, profesor, buenas noches. Becerra. Presente, profesor, buenas noches. Bolaños. Presente, profesor, buenas noches. Cáceres. Presente, profesor, buenas noches. Caguana. Presente, profesor, buenas noches. Carrasco. Presente, profesor, buenas noches. Carreal. Presente, Castañeda. profesor. Castañeda. Cahuín. Presente, profesor. Casaya. Presente, profesor, buenas noches. Ceballos. Presente, profesor, buenas noches. Chalco. Profesor, buenas noches. Chonta. Presente, profesor, buenas noches. Colquechagua. Choque, no, perdón, Choque. Presente, O Chonta. profesor. A Chonta ya menos. Chonta, profesor. Termina. Ya, ok. Corcuera. Dávila. Presente, profesor, buenas noches. Delgado. Un niño. Una casa. Dolores. Presente, profesor. Efus. Presente, profesor. Gómez. Profesor, no me ha llamado, soy Flores Ortega. Gómez Holguín. Presente, profesor Gómez Holguín. González. Guzmán. ¿De acuerdo? Mi tía Irma le llamó a mi mamá. Andrea, por favor, apaga tu micro. Andrea. Ya, Delgado escrito, vamos a ver. Delgado escrito acá. ¿Quién más ha escrito? Gómez, Nala. También ha escrito Nala. Ya. También ha escrito, ¿quién más? Ya nadie más, ¿no? Ya, Carreal también. Pero Carreal ya tiene asistencia, ¿no? No sé de qué se está disculpando. Ya, González Palacios. Guzmán. Gutiérrez. Gutiérrez Chan, presente, profesor. Gutiérrez Inga. Presente, profesor, buenas noches. Hidalgo. Huamanchaki. Buenas noches, profesor. Presente. Icurima. Presente, profesor, buenas noches. La Rosa. Ya La Rosa ahí está escribiendo. Lanza. Lázaro. Lima y Manta. Presente. Yactas. López. Presente, profesor. Mamani. Presente, profesor. Maquergua. Presente, profesor. Marín. Presente, profesor. Matamoros. Presente, profesor. Medina. Mendo. Presente, profesor. Medina, Mesa. presente, profesor. Medina, presente.
Moreira, Presente, profesor. ya Mesa está ahí. Murayari, Presente, profesor. Profesor Medina, presente. Ochoa, Presente, profesor Ochoa. Olivares, Presente, profesor Olivares. Palomino, Presente, profesor. Buenas noches. Paniura, Presente, profesor. Buenas noches. Pastor, Presente, Presente, buenas profesor. noches. Payano, Presente, profesor. Buenas noches. Payano, Jancachagua, Presente, profesor. Buenas noches. Pérez, Presente, profesor. Buenas noches. Presente, profesor. Bueno. Pérez Venegas, Pérez Venegas, presente. Kiko, ya, Paniura está escribiendo, también Remigio, todavía no llamo a Remigio, ¿no? Lázaro sí ha llamado. ¿Dónde está Lázaro? Lázaro está acá. Medina Janampa, profesor, presente. Quispecuri, Profesor, buenas Quispe. noches. Presente. Quispejerway, Quispe Presente, profesor. Ramírez, Ramos, Presente, profesor. Buenas noches. Remache, Remigio, Presente. Rojas, Presente, profesor. Buenas noches. Rojas Méndez, Rojas Jiménez, Rosillo, Presente, Sánchez, buenas noches. Presente, profesor. Buenas noches. Sánchez Solano, Presente, profesor. Buenas noches. Santisteban, Zulcaray, Presente, profesor. Buenas noches. Talavera, Presente, profesor. Buenas noches. Ventura, Vergaray, Presente, profesor. Buenas noches. Vergara y Candia. Vidal, Presente, profesor. Buenas noches. Villalta, Presente, profesor. Buenas noches. Ventura está allí y también Medina. Vamos a anotar. Profesor Alba Luna, por favor, tiene problemas de conexión. Celaya. Presente, profesor. Buenas noches, Celaya. Muy bien. Oh, son bastantes ustedes, ¿eh? Listo. Profesor Alba Luna, por favor. Ya, Alba Luna. ¿Quién más falta? A ver, ahí está. Son varios los que faltan hoy día, ¿no? Son varios. Muy bien, vamos a dejar de compartir y vamos a la otra lista. Oh, no sé qué hice. Ya, no sé por qué dejé de compartir. Tenía que haber grabado nada. ¿Dónde está? No me encuentro. Acá, guardar. Ya, listo. La otra es químico orgánico. No, chegasta. Ay, pequeña. Guamán. Joaquín. Presente, profesor. Buenas noches, Joaquín. Mendivil. Presente, profesor. Buenas noches. Mendoza. ¿Está Mendoza? Sí, presente, profesor. Allá. Piscoya. Presente, profesor. Buenas noches. Toro. Presente, profesor. Buenas noches. Ya, falta Guamán nada más. Muy bien. Preguntas finales. Bueno, ¿me preguntan? Bueno, entonces vamos a dar la sesión por terminada y como ya les he dicho antes, vayan estudiando porque nos quedan solamente 2 sesiones. Y terminadas esas 2 sesiones, ya viene el examen final, ¿no? Entonces, espero que para la próxima semana lo que hemos hecho hoy día ya esté aprendido, ¿no? Vuelvo a repetir, para que se haga mucho más fácil el aprendizaje, ¿no? Eso sí se les aseguro.
Muy bien, muchas gracias por su atención, gracias por su participación. Estamos en contacto nuevamente el próximo miércoles. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Gracias. Hasta luego, profesor. Buenas. Luego, profesor. Ya,